que tampoco, ¿verdad? No somos enojones, ¿no? En otros lados. Dice, las consecuencias de la vida es juzgar a los demás, tampoco, ¿verdad? No somos ni criticones ni chismosos, ¿verdad? Somos comunicativos, que eso sería otra palabra, ¿verdad? Eso sí somos bien comunicativos, nos gusta expresar bien la comunicación. Somos unos buenos comunicólogos, ¿verdad? Dice, la envidia, celos, pecados similares a los pecados de la lengua, la mundanalidad. En la actualidad del mundo los mira como cosas buenas, y esta falsa percepción nos puede contaminar y seguir haciéndolos, ¿verdad? Porque hoy le digo, imagínense, ¿cuántos somos de esos 32 millones cristianos? Somos muy pocos a comparación de esa cantidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces si no estamos firmes, leyendo y nutriéndonos de la palabra, pues fácilmente podemos cometerlos. No es suficiente con aceptar que toleremos a algunos, es necesario enfrentarlos honestamente y tener otra postura con respecto a otros pecados. ¿Se entiende lo que es otra postura? ¿Sí? Alguien me dijo por ahí, sí, ¿qué postura debo de tener? Una postura de acostado, una postura de mirar. No es cierto. No, bueno, la postura significa, es algo espiritual eso de la cuestión de la postura. Es decir, el cómo vives en tu vida es en la cuestión de la postura. Ejemplo, yo cuando estaba en el mundo, mi postura con el pecado era aceptarlo y vivirlo. Esa era mi postura con respecto al pescado. Es más, me gustaba y nadaba, ¿verdad? Hasta hacía mariposas ahí en el pecado. Esa era mi postura, me deleitaba, ¿sí? Pero ahora de haberme sido, y que esto es sobrenatural, que sí es cierto, Dios cuando me trasladó del reino de las tinieblas a su reino de la luz, cambió mi postura. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ahora mi postura es no deleitarme, sino aborrecerlo. ¿Ya vieron? Mi actitud de postura, ¿sí? Mi postura es repelerlo, aborrecerlo, no hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Señalarlo, opacarlo, destruirlo. Tenemos que autoconfrontarnos. Es mantener en una actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación, sin eludirnos, asumiendo el esfuerzo que supone y luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias. Es decir, yo debo de determinar en confrontarlo. Primero debo examinar precisamente en qué le estoy fallando a Dios. En base a esto, esta autoconfrontación, tener esta actitud de oponerme a estos pecados sutiles. Aquí hay una cuestión de que esto no es mágico y que solamente Dios te va a decir, don Anselmo, usted ya es inmune a los pecados. No, ¿verdad? Fue como si fuera una vacuna, pues estaría correcto. Pero aquí tenemos nosotros que poner nuestra parte de nosotros. Aquí Dios nos invita a tener una acción en esta actitud de enfrentar de una manera flexible, dinámica y eficaz estos pecados con la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Ya vieron? Tenemos que ser flexibles, dinámicos y eficaces. ¿Sí? Y no ser pasivos. ¿Sí me explicó? Porque dices, bueno, pues es que es una mentirita piadosa, ¿no? Bueno, es que nada más es una cervecita y no creo que afecte. Bueno, es que es un cigarrito y no creo que les moleste a los demás, ¿verdad? Pues no es malo, ¿no? Pues coquetear a mi vecina, ¿verdad? Chihuahuas, ¿no? Vámonos al punto A, que dice, para confrontar nuestros pecados. El apóstol Pablo escribió que debemos hacer morir las diferentes expresiones del pecado en nuestra vida. Hace alusión esto en dos citas, que es en Romanos 7:25 y Colosenses 3:5-8. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo, con la mente, sirvo al pecado, porque queriendo hacer el bien no lo hago, sino hago todo lo contrario. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan, hermanos o familiares? Que a veces quieren hacer lo bueno, pero de repente dicen,
No, mejor no, ¿verdad? Hago lo que quiero. En ese sentido, dice, haced morir pues lo terrenal. Haz morir tu carne, lo que en ese concepto espiritual. Dice, en terrenal vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, jóvenes, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Amén. ¿Ya vieron? Debemos de hacer morir en nuestro término la carne, que son los patrones y pensamientos que adquirimos del mundo, y debemos transformarlos a través del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí yo quisiera hacer hincapié, cuando dije jóvenes, no tan solo a jóvenes, porque también las pasiones juveniles, ¿qué creen? Hasta los adultos mayores podemos tenerlas, ¿verdad? Una persona que tiene 60 años y ve una muchachita de 20 años dice, ¡ay! ¿Verdad? ¿Sí? También debemos de tener cuidado, ¿no? También a los adultos mayores le dan estas pasiones, ¿verdad? De hacer, ¿no? O, ¿qué pasa también? Que me he topado en el mundo que hombres casados de 60 años y con mujeres a los 60 y tantos años y con hijos y nietos le hacen, ¡ay, ya me cansé de esta vida! ¿Verdad? ¿Qué? Se vuelven homosexuales, que es lo peor, ¿no? Imagínense. ¿Ya vieron? ¿Sí? Uno, vivir la palabra para confrontar nuestros pecados. Vamos a ver ciertos aspectos que nos van a ayudar a hacerlo. El primer punto es vivir la palabra del Evangelio. Quien no esté enamorado del Evangelio hasta este momento, yo se los recomiendo que ustedes lo hagan, ¿sí? Porque la verdad, si no has leído y contemplado la obra maravillosa de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de ese testamento, de esos 4 evangelios, estás todavía algo indocto en ese sentido, ¿sí? Siempre debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Por cierto, ¿qué significa el Evangelio? ¿Alguien me quiere decir? Eso es bien, señora Olivia. Dice, viene del griego, significa la buena nueva. ¿Pero cuál buena nueva, señora Olivia? Muy bien, señora. Que Jesucristo murió y resucitó para cargar y pegar nuestros pecados y tuviera salvación. Amén. Yo lo creo, ¿no? Y yo tengo vida y en abundancia. Antes estaba muerto, hoy estoy vivo. Y créanme lo que es una vida de bendición, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que todavía me falta mucho por recorrer, ¿sí? Pero aún así, con la convicción y con la ayuda del Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo, yo puedo vencer. Aquí es, viene del griego y significa buena nueva. Así que que Jesucristo murió y resucitó para cargar y pagar por nuestros pecados y tuviera salvación. Pero también detrás de todo eso hubo una serie de acciones que hizo nuestro Señor Jesucristo en venir a darnos más mensajes de esa buena nueva. Dice, ahora, yo te haría una pregunta. ¿Tú estás viviendo conforme al Evangelio? ¿Has leído los 4 evangelios por lo menos? Y saber lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo vivió, y al último, cómo es que dio su vida. Pues léalo, hermana, por favor. La pregunta sería, ¿estoy viviendo conforme a lo que está en el Evangelio o tengo yo mi propio Evangelio? Porque es decir, muchos conocen las Escrituras, pero se las acomodan como quieren, ¿verdad? Bueno, aquí voy a poner, y perdón la expresión, a balconear a los mormones, ¿no? Ellos sabían de la palabra en cierta manera, y alguien que dice que fundó esta secta que se llamaba John Smith, que en su santo seno lo tiene el infierno, el diablo, dijo, tuve la iluminación a través del ángel Moroni, y me dijo esta instrucción, que podíamos tener varias esposas, por lo menos 5. ¿Verdad? Es tergiversar el Evangelio, ¿verdad? Y cuando dice el Señor que el hombre dejará a su esposa, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer para hacer una sola carne.
¿Ya vieron? Así en ese sentido podemos adaptar nuestro propio evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Señora Josefina, recuerda, señora Josefina, dice Óscar a la señora Josefina, el hombre es la cabeza de la familia, así que me debes planchar, coser, cocinar y tener mi ropa limpia cuando yo quiera. ¿Verdad? Ya el señor Óscar, bien feliz y contento, ¿verdad? Sin esforzarse. ¿Y qué tienes que hacer? Y trapear todo. ¿Ya vieron? Eso es tener un evangelio propio. Sí. Por favor, guarda el silencio. Acostúmbrate que cuando venimos aquí, venimos para dedicarle un tiempo al Señor. Después quiere convivir allá afuera, después de la reunión. ¿Está bien? Por favor. No queremos estar llamando la atención e interrumpiendo la palabra cada vez. Gracias. Sí, no, un comentario, no. Aprendan a escuchar, ¿sí? Porque es una falta de educación no estar aquí y no estar escuchando y estar distraídos, ¿sí? Bueno, gracias, Gama. Vámonos en el punto 3, en el punto que dice en Colosenses 3:13 dice que nos dio vida junto con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero solo no nos perdonó los pecados, sino que acreditó nuestra cuenta espiritual a la justicia perfecta de Cristo. Si tú vas a tu cuenta espiritual, tú tienes ahí millones de dólares en el sentido espiritual. ¿Sí? Pero, ¿qué creen? Que muchos no los quieren, ¿verdad? Prefieren las algarrobas que a esta manjar, a este crédito. ¿Sí? Dice, y a vosotros estando en Colosenses, apoyando eso, Colosenses 2:13-14 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que ya con este acto de perdonar al Señor, de trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que nosotros debemos estar ya viviendo en la justicia de Dios, es vivir bajo sus mandamientos, normas, principios y de su gracia, bajo este perdón. Amén. ¿Estás tú claro cuáles son esos mandamientos, normas y principios? Pues lee la palabra. Nosotros siempre estamos exhortando a que leamos la palabra. Es el aumento que te nutre espiritualmente. Aquí no queremos, como dice el gobierno, pobreza, desnutrición. No queremos desnutrirlos espiritualmente, ¿sí? Al contrario, queremos gente fortalecida espiritualmente. Amén. Dice, la perfección que reúne el más alto grado de nivel de excelencia, que solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Padre, no hay errores o falla, o desperfecto Él, lo podemos constatar en su Evangelio. En el Evangelio, como es, Él no tuvo esto. De Dios mostrada en su Hijo Jesús, que fue perfectamente obediente, y la misma perfección de la confianza de Él en su Padre, por lo que solo Dios en sus tres personas es perfecto en sí mismo y en sus actos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, Él nos exige que seamos unas personas de excelencia, de calidad, de calidez, de bondad, de amor, en todos los sentidos. Todo lo contrario de lo que tú pasas aquí en esta puerta. ¿Qué tienes? Violencia, miradas feas, agresividad, ¿no? Indiferencia, prepotencia, ¿verdad? Muchas cosas malas. Y nosotros precisamente es lo que se viene confirmando ahorita, lo que dice Dios. Nosotros somos la luz de este mundo y solamente somos pasajeros en este mundo. Y debemos dejar huella. La iglesia cristiana debe de estar haciendo huella en la sociedad. En ese sentido,
los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, oigan lo que estoy diciendo, Señor y Salvador. Porque muchos nada más quieren que sea su Salvador, ¿verdad? Pero su Señor no. ¿Sí? Dice, somos llamados a imitar esta perfección. Pero, digamos, vamos a entender cómo es esta perfección. La perfección está en que seas constante en estarlo amando y obedeciendo. Esa es la perfección. ¿Sí? Porque la perfección solamente la vamos a alcanzar ante su presencia. ¿Amén? En ese sentido, en 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, yo te pregunto, ¿qué tanto has leído la palabra? ¿Qué tanto Dios te has capacitado para que estés preparado para toda buena obra? ¿Qué harías si otro de Dios te dice, vete a predicar el evangelio a Chiapas? ¿Lo harías? ¿Ya vieron? Por eso dice, toda escritura es útil ¿para qué? Redarguir, enseñar, instruir y corregir. ¿Estás leyendo la escritura? Para que estés enteramente preparado, para que seas el hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya vieron? Y entonces ya eso evitarías estos pecados sutiles. ¿Sí? Por tanto, el Hijo de Dios perfectamente obediente y justo, y esta justicia nos ha sido acreditada a nosotros, a todos los que creemos en Él. Nuestra deuda del pecado ya ha sido pagada. ¿Ya vieron? Amén. A través del sacrificio de Jesucristo. Sí, pero muchos en este crédito gratis no lo quieren aceptar. Qué triste, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos que aquí los muchachos se dicen, no, pues es que ya me aburro. Ya quiero cuidar a mi mamá, ¿verdad? Ya quiero ayudarle a mi mamá. Ya quiero, ahora sí que, sostener a mi esposa y a mis hijos. Que cuando en 7 años nunca lo hiciste, ¿verdad? El autoengaño, ¿no? O sea, por nuestra naturaleza pecaminosa nos implica. Esa actitud de tener eso es como inclinarte a querer un plato de algarrobas, como en el contexto del hijo pródigo, y de no quererte sentarte a comer los grandes manjares que Jesucristo te ofrece. Así, miren. ¿Están conscientes de eso? ¿Amén? ¿Ya vieron? ¿Quieres tú algarrobas y estar ahí comiendo de las miserias que te ofrece el diablo? ¿No? Nuestros pecados fueron perdonados, sea Dios Padre nos acepta como personas justas gracias a alguien perfecto como Él. Entonces, esto es una motivación para empezar a confrontar el pecado en nuestra vida. ¿Sí? Es claro que sí, es una motivación. A mí me motiva cada día ya Dios más en su obra, más convencido de lo que tengo que hacer, más acción, más conocimiento de su palabra, porque Dios quiere que sea una persona de bien. ¿Amén? ¿Quién quiere que sea una persona de bien y de bendición? No, lo contrario, ¿verdad? Porque cuando estábamos en el mundo, éramos una calamidad, los que venimos de un trasfondo de adicciones, ¿sí? En ese sentido, para ello necesitamos estar plenamente convencidos de depender, aquí viene otro aspecto bien importante, totalmente de Dios, ¿por medio de quién? De su Espíritu Santo. ¿Qué tanto dejas que more el Espíritu Santo en tu vida? ¿Te cuidas? ¿Cuidas tu alma? ¿Estás cuidando lo que estás viendo, lo que estás leyendo, lo que estás comiendo? ¿Sí? 2, debemos aprender del Espíritu Santo. Es nuestro ayo, traducido, maestro. Es el que nos enseña, nos redarguye. Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén, porque les voy a mandar el Consolador, porque todas estas cosas que les dije, se las hará recordar. Porque todavía los 12 discípulos, bueno, menos el hijo de perdición, andaban todavía medio bandeando, ¿verdad? En ese sentido, perdón la expresión. Y ya cuando vino el poder del Espíritu Santo, híjoles, qué tremendas cosas hicieron los apóstoles, ¿verdad? Maravillosas en ese sentido. ¿Sí? Dice, debemos aprender de depender del poder habilitador del Espíritu Santo. Es por medio de él que debemos aprender su poder habilitador. ¿Y qué creen?
Así como Dios nos la salvó, también nosotros lo tenemos muy accesible. ¿Cuánto tiempo estás a solas con Dios? Por medio de su Espíritu Santo, en su presencia con Él. Yo te recomiendo que lo expandas, ¿sí? Para que tengas ese poder, ¿sí? Porque dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa que debemos desarrollarnos y tener una vida espiritual y no carnal. Para eso lo necesitamos al Espíritu Santo a diario, ¿sí? Es decir, vivir la piedad o vivir en la santidad a diario, no cuando yo quiera, como quiera y a la hora que quiera, ¿verdad? Porque así somos los mexicanos, ¿no? Somos muy volubles y a veces no nos agrada vivir como Dios quiere, sino todavía vivir en nuestro estilo, ¿o no? ¿O sí? ¿Por qué se quedan callados? En ese sentido, tendemos a depender de nuestra propia fuerza o voluntad o de lo que creemos aquí en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro chip de aquí cerebral, ¿verdad? Es decir, que todavía ese chip de aquí no se ha transformado. Claro que es un proceso de cambio en el cual yo estoy también, me incluyo, todavía tengo algunas cosas que modificar y cambiar, ¿verdad? Pero cuando yo lo estoy haciendo a mi propia voluntad o de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a mi cosmovisión, es que lo que estoy yo tratando es de conservar estos pecados sutiles en mi vida, no considerarlos dañinos a mi vida, o tratar de defender mi propio estilo de vida, ¿no? Como yo quiero, a la hora que yo quiero y en el momento que yo quiero. Amén, amén, ¿verdad? Debemos cultivar diariamente una dependencia absoluta del Espíritu Santo, reiterándoles, es a diario, es a diario. Mi determinación de seguir a diario es un pacto que confirmo cada día que me despierto, ¿sí? Decirle, Señor, gracias, voy con todo. Señor, hoy no puedo, estoy muy cansado, ¿no? Tengo que ir a atender a mi abuelita, a mi esposa, a mis hijos. No, perdón, ¿recuerdan la ley de la siembra y la cosecha? ¿Verdad? Por eso, esto de cultivar diariamente una dependencia al Espíritu, ¿tú estás cultivando esta dependencia al Espíritu o todavía estás cultivando para la carne? Porque recuerda, lo que siembras, cosechas, ¿verdad? Si estás cosechando vida eterna, al final vas a tener vida eterna. Pero si estás cosechando todavía para lo tuyo, sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? 3, reconozca su responsabilidad. Híjoles, aquí viene algo fuerte, ¿verdad? El mexicano es bien responsable. Mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. Con ello pagas la luz, el teléfono y la luz, ¿verdad? Y ahí me guardas para mis cigarros. El hombre siempre le deja toda la responsabilidad a la mujer. Y el hombre mexicano, ¿verdad? No le ayuda. En vez de que sea el que lleve el control de su casa, deja la responsabilidad a la mujer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también en ese sentido no estamos conscientes de lo que es ser ya partícipes de esta gran familia espiritual de Dios. Dice, si bien dependemos del Espíritu, también debemos reconocer que tenemos la responsabilidad de dar pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. ¿Y lo estamos haciendo? Sería la pregunta, ¿no? ¿En qué sentido va esta responsabilidad? Yo lo ubicaría desde este punto de vista. ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Quién se considera aquí hijo de Dios? Híjole, la mitad sí, la mitad no, ¿y los demás? Bueno, si eres hijo de Dios, ¿sabes tu responsabilidad como hijo de Dios? Ah, qué bueno, por lo menos 2 lo dijeron. En ese sentido, la responsabilidad como hijo de Dios es precisamente tener otra postura contra el pecado diferente,
como lo hace Dios, como lo dice Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tú aborreces al pecado, todavía te deleitas en el pecado. Otra vez se quedaron callados, ¿verdad? Esa es la cuestión, ¿no? La cuestión de que si nosotros nos ubicamos como hijos de Dios y sabes tu responsabilidad como hijo de Dios, tú vas a poder vencer estos pecados. Debemos tener en cuenta estas dos verdades, la de nuestra dependencia y nuestra responsabilidad. ¿Lo comprendemos? Tenemos responsabilidades. De veras que a veces todavía actuamos como los adolescentes. ¿Cómo son los adolescentes? Quieren puros privilegios y nada de responsabilidades. Y así pasa. Todavía ves gente de 50, 60 años, quieren privilegios y responsabilidades, nunca una responsabilidad, ni de responsabilidad de su propia vida. ¿Verdad? Aquí nos llegan así luego gentes. Lo bueno es que yo no llegué a esa edad, ¿verdad? Llegué un poquito antes. 4. Debemos identificar los pecados respetables en nuestra vida. Híjoles, aquí viene otro aspecto bien importante, la autorreflexión, ¿sí? El autoconfrontarme, la introspección hacia adentro. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Verdad? ¿Qué puntos ciegos tengo? ¿Cómo me estoy desarrollando? ¿Verdad? Con mis demás personas. ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo en todas mis áreas de la vida? ¿Sí? Debemos identificar estas áreas de pecados aceptables. El Espíritu Santo nos puede ayudar a ver si existe algún patrón de pecado en mi vida. ¿Sí? Por eso hay una expresión en nuestra Biblia que dice, Él nos convence ¿de qué? De juicio y pecado. Eso es cuando tienes al Espíritu Santo. Y si cuando no sientes eso aquí en tu cabecita, que es parte de tu corazón, híjoles, tremenda cosa. Hay una detonación que no hay una comunión con Dios. No estás permitiendo que esté el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? A mí muchas veces me está convenciendo, ¿no? No hagas esto, vas a fallar en esto, ¿verdad? Si dejas de hacer esto, ya estás de nuevo siendo el viejo hombre. ¿Sí? Pide al Espíritu Santo, después de haber conocido los pecados respetables, que ayude a superarlos. ¿O nosotros por nuestras propias fuerzas podemos hacerlo? No, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu, nos da discernimiento. Y más si estamos bautizados en el Espíritu Santo, podemos estar. Por eso Pablo dice, utilicemos los mejores dones para el bien de la iglesia. O sea, a la vez también yo puedo ayudar a los hermanos, ¿verdad? A que superen estos pecados. ¿Amén? Algo que puede ayudarnos a hacer morir el pecado de nuestra vida es anticiparse a las circunstancias o acontecimientos que lo provocan. Es decir, como el tío Gamboín decía, mucho ojo, ¿verdad? A donde vaya, ¿no? Mucho, tener cuidado, siempre estar alerta. Por eso a los jóvenes les decimos, no vayas con la banda, con el jeringas, con el teporochas, ¿verdad? Con el chiclas, en ese sentido. No vayas a lugares donde hay mucha droga, no vayas a las cantinas, ¿no? No vayas donde hay muchas mujeres solas, por favor. Es decir, ¿cuáles son estas cosas, circunstancias que pueden provocar estos pecados? Son como los defectos de carácter, ¿no? ¿Sí? Mi enojo, mi tristeza, ¿sí? Personas, circunstancias, lugares y tentaciones. Debemos estar alerta ante esas cosas, ¿sí? Que son las que pueden decir. 5. Memorice y aplique versículos bíblicos. Híjoles. Tenemos el cerebro humano, el cerebro que Dios nos dio tiene una capacidad de aprendizaje, nada más que no está educado. ¿Y qué creen? Que hay una maravilla que se llama la Biblia, en el cual nos puede ayudar a que ese músculo cerebral se ejercite y se perfeccione. Dios a través de su palabra nos reeduca, nos cambia esa memoria, nos cambia ese chip, nos renueva nuestra mente, ¿sí? Que yo me encuentro con hermanos o jóvenes de reto y dicen, es que la verdad ya estoy dañado, ¿no? Y se la creen, que es lo peor, ¿no? Lo que pasa es que los no están acostumbrados, que es diferente, ¿sí? Yo en un curso que tenemos, dice claramente que aquellos jóvenes que han venido de un trasfondo de adicciones,
y que han empezado en su proceso de rehabilitación a ejercitar la memorización, por lo menos la memorización de los versículos, les ha ayudado a mejorar su capacidad de memoria. Nada más que muchos todavía se autoengañan que no pueden, cuando pueden, ¿verdad? Véanme a mí. ¿Qué creen? Que de un testimonio rápido, cuando yo iba a graduar, uno de los consejeros me dice: prueba de examen, y los que si no hacen pasan este examen de 10 versículos de memorización no van a graduar. Híjoles, y ahí tienen a José Juan haciendo su examen de 10 versículos, y lo pasé. ¿Amén? No, se les pone uno y ya están quejumbrándose. Dice, debemos utilizar algunas escrituras específicas que se apliquen a cada uno de los pecados respetables. En el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Circunda en tu corazón estos mandamientos. No le des espacio a la vanidad y al orgullo de nada, que solamente mora en ti Cristo y su palabra. Eso es circundarte. Debemos memorizar, reflexionar y orar por el contenido de estos textos y pedirle a Dios que los use para capacitarnos a confrontar nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando soy bien iracundo? Cuando soy bien, y hasta porque la mosquita pasó ya estoy bien enojado. ¿Qué dice el Señor? Pues sé tardo para hablar, pronto para escuchar y tardo para hablar. Traducido al español mexicano, en una expresión muy mexicana, bonito me veo más calladito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? En ese sentido, ¿ya vieron cómo podemos utilizar estos versículos a la hora de que podamos hacer estos tipos de pecados sutiles? ¿Sí? Porque el enojo nos puede llevar a la ira, ¿no? Y la ira a hacer tonterías. En ese sentido, ¿sí? Orar con esos versículos y que el Espíritu Santo los traiga a nuestra mente en situaciones particulares para guiarnos a la perfecta voluntad de Dios. Y créanme lo que es bien padre tener en la cabeza estos versículos, porque te hacen meditar, reflexionar y cómo tener la habilidad de hacerlos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de los versículos que me han gustado mucho. Es de que dice en 1 Corintios 1:9 que Pablo dice: y habiendo oído de vosotros, de su gran fe, no cesamos de orar por ustedes para que crezcan en el conocimiento de toda la voluntad de Cristo Jesús, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y me pregunto, ay Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Para tener sabiduría e inteligencia espiritual. Pues sí, conociéndote a ti, Señor. Amén. Y eso que me debo de aplicar a conocer su palabra, debo comprometerme a reflejar su palabra en mi vida. Amén. Sí. 6. Debemos cultivar y practicar la oración de los pecados que toleramos en nuestra vida. Debemos cultivar la oración para pedir por esos pecados que toleramos. ¿Sí? O sea, identifica, ¿no? ¿Qué pecados tienes todos de estos? La oración es uno de los pasos más importantes para enfrentar el pecado. Es decir, la oración del justo es fuerte y eficaz, ¿verdad? Por eso oramos e intercedemos entre nosotros. Es a través de ella que reconocemos de manera consciente ante Dios la necesidad del Espíritu Santo. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa cuando estamos orando ante la presencia de Dios? Que nos hacemos nítidos, transparentes y auténticos ante Dios. Y esto lo reflejamos con nuestros semejantes. Es decir, no vamos a guardar nada ante nuestro prójimo, ni ante Dios. ¿Amén? Podemos hacer la oración por nuestros pecados respetados y sutiles de dos formas. Primera, orar por ellos en nuestro tiempo a solas. En tu devocional debes de tener este tiempo de oración. ¿Sí? 2, hacer oraciones breves y espontáneas pidiendo la ayuda del Espíritu Santo cada vez que nos encontramos en situaciones que podrían inducirnos al pecado. Es decir, cuando estás desarrollando en tus áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, cuando vas en el metro, vas en el carro, etc. ¿Sí? Involucrar a otros creyentes en mi lucha. Veamos lo que dice Eclesiastés 4, 9, 10. Mejor dos que uno solo, pues tiene mejor recompensa su trabajo, porque si cae el uno levantará a su compañero, pero no hay de que cae cuando no hay otro que lo levante. Es decir, el Señor
que debemos sobrellevar las cargas los unos sobre los otros. El llevar las cargas los unos sobre los otros es que tú puedas escuchar al hermano, ¿sí? Debemos involucrarnos unos con otros en nuestras luchas contra el pecado y una relación recíproca, buscando animarnos, exhortarnos y orando. Necesitamos interceder y animarnos unos a los otros. ¿Y cuál creen que es el mejor medio para esto? Pues la iglesia local es un lugar excelente para motivarnos entre nosotros y desarrollar cualidades para evitar estos pecados sutiles. Ve, librarse del pecado. En base a 1 Timoteo 1:5 y Romanos 12:21, dice: palabra fiel y digna debe ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ya vieron el reconocimiento de Pablo? Dice: no seas vencido del hermano si vence con el mundo. Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo, se sentía culpable por haber cometido graves pecados de los que él era primero. Recuerdan, él era perseguidor de la iglesia cristiana primitiva y él estuvo presente cuando lapidaron y mataron al primer cristiano mártir, que fue Esteban. Inclusive se dice que él conservó sus ropas. Quizás, hermano, tú no hayas cometido pecados escandalosos, pero ¿qué hay de eso en cuanto a los sutiles? Bueno, yo sí cometí pecados escandalosos, ¿no? Ahorita no les puedo dar mi testimonio porque pues, los puedo asustar. Pero sí estuve en pecados escandalosos, pero hay que trabajar también sobre los sutiles, ¿no? Sin embargo, aunque no he cometido pecados grandes y escandalosos, que ahí sí yo sí me incluyo, sí he participado en chismes, he criticado a los demás, he albergado resentimientos, he sido impaciente y egoísta, he desconfiado en Dios en situaciones difíciles, he sucumbido al materialismo y aún he permitido que mi equipo favorito de fútbol se convierta en un ídolo para mí. Y lo bueno es que no le voy al América, sino al Pumas. No es cierto, ni tampoco. Yo no tengo preferencia por un partido. Soy Puma porque estudié en la universidad. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué creen? También hay otros pecados en las cuestiones del deporte, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí también es un pecado sutil la cuestión del box y de las corridas de los toros. ¿Por qué del box? Porque digamos que es una licencia para matar de una forma elegante a alguien. Yo recuerdo cuando un hijo de Julio César Chávez, que los dos ya se fueron boxeadores, cuando estuvieron en una final de una pelea, ¿qué creen? Que el hijo fue más fuerte, noqueó al otro, lo mandó en coma, fue al hospital, ¿y creen que salió vivo el joven? ¿Creen que a ustedes les agradaría a Dios este tipo de deportes? Pues si te gusta, ¿qué crees? Que en la película de Pasión del Cristo, que cuando estuvieron, que ahí se ve muy nítidamente, cuando estuviera latigando a mi Señor Jesucristo con esos latigazos, es lo mismo, es como decirle al romano: bien, romano, échale, acábalo, mátalo. La gente que va al box dice todas esas expresiones, ¿no? Eso es lo que es el box. O cuando vas a los toros, ver matar finamente a un animal, ¿también eso te gusta? Yo aquí doy un testimonio, cuando yo fui conscrito, me llevaron a la plaza de toros, y en ese tiempo, aunque era secular, estábamos a favor del toro, y decíamos: toro, toro. Pobrecito toro, ¿no? Son criaturas de Dios, ¿no? Dice John Newton, dice: yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador, que es mi única esperanza para el mal del pecado, y también lo es para usted, y para usted, hermana, y para usted, hermano. ¿Lo quieres? ¿Sí? ¿Quién fue John Newton? John Newton fue un hombre que escribió un hermoso himno llamado Sublime Gracia. No obstante, como Juan Pérez, escribió en su juventud, fue un comerciante de esclavos. Juan Pérez fue adicto y capitán de una nave que los transportaba desde África hacia los Estados Unidos de América. Por cuestiones de salud, renunció a la vida de alta mar, se hizo oficial de aduanas, estudió teología y después se convirtió en ministro. Al último día de su vida, dijo él a un amigo: estoy perdiendo la memoria, pero recuerda dos cosas: que soy un pecador y que Cristo es un Salvador. ¿Amén? Amén, ¿verdad? Recuerdo yo que ahorita fui un pecador y que hoy estoy vivo a la gracia de Dios.
Pablo habló de sí mismo como el menor de todos los apóstoles, hasta más pequeño de todos los santos, reconociendo que todo era por gracia de Dios. Para librarnos de nuestros pecados, escandaloso o respetable es imitar la obra completa de Cristo durante su vida, muerte y resurrección. La obra actual a través de su Espíritu Santo. ¿Qué le quiere decir esto? Que una de las formas en que el Espíritu Santo en nosotros esté produciendo esta convicción de pecado, es decir, Él hace que comencemos a aceptar que nuestro egoísmo, impaciencia o actitud de crítica en realidad son ¿qué? Pecados. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo nos redarguye. Debemos examinar rápidamente bien el Evangelio por 3 razones. En primer lugar, porque el Evangelio es solo para pecadores. Todo el mundo, nadie se salva, ¿sí? Nadie se salva, ¿sí? Primera de Timoteo, ahí lo dice 1:5. Santo significa apartado para Dios. Aunque somos verdaderamente santos, en este sentido, aún somos practicantes del pecado. ¿Comprendemos? Bueno, ahorita explicamos. Es decir, no ponerme todavía en la posición de decir, ay, soy un pecador, mea culpa, y te das golpes de santo y sigues de pecador. No, sino decir, somos santos. Retomando aquí esta frase de una persona célebre que dice, somos santos, pero que a veces cometemos pecados, de errores que diga, ¿sí? Y no al revés, ¿no? De considerarnos todavía pecadores porque ya estamos en santidad. Mencionamos que el uso del Evangelio es primero labrar el terreno en nuestros corazones para ver nuestra inequidad y después estar dispuestos a aceptar nuestra condición de pecadores para admitir y enfrentar la impiedad que aún reside en nosotros, como lo hizo John Newton, ¿no? Y el apóstol San Pablo. Segundo lugar, el Evangelio no solo nos confronta con nuestro pecado, también nos libera para no hacerlo. Por ello muchos conocen la palabra pero no la obedecen, no quieren leerla porque solo quieren oír lo que ellos quieren u obedecer lo que les conviene. ¿Ya vieron? ¿Sí? En ese sentido, cuando leemos la palabra y nos está confrontando, a veces no queremos, ¿verdad? Eso que nos está confrontando, ¿sí? Muchas veces no reconocemos nuestro pecado, culpa, o al menos lo minimizamos. Fueron nada más 1,000 pesitos que robé, ¿no? Pues no es nada los que se roban 1,000 millones, robo es robo, ¿sí? Reconocer que de todo corazón nuestro pecado y falta sin justificaciones y pidiendo perdón a Dios, ya no lo tomo en cuenta. En Romanos 4:7-8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre que a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Pero checa, hermano, eso es sin hipocresía de todo corazón. Es decir, arrepiéntete, ¿no? Arrepentimiento es cambio. Porque el Señor no nos inculpa de nuestro pecado. Él te ve como una joya preciosa. Dios no pule piedras, ¿pule qué? Diamantes, joyas, ¿verdad? Si es que tú quieres. Dice, porque el Señor no nos inculpa de nuestro pecado porque es una deuda que Él ya puso sobre Cristo. Todos nosotros nos declararemos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Recuerdan lo que profetizó Isaías en Isaías capítulo 53:6? Él ya pagó nuestra deuda. Cuando entendamos en lo profundo de nuestro ser el perdón divino de nuestros pecados a través de Cristo, quedamos libres para enfrentar honesta y humildemente las manifestaciones del pecado en nuestra vida. O sea, la palabra de Dios nos reeduca y nos hace conscientes y más conscientes de las cosas. Si no la estás leyendo, no puedes tener esa humildad y honestidad. Por tercer lugar, para leer el Evangelio, es que el Evangelio nos motiva, da energía para enfrentar nuestro pecado. No es suficiente aceptarlo con honestidad. Si queremos crecer a semejanza del carácter de Cristo, también tenemos que corregirlo. ¿Ya vieron? Por eso tenemos que tomar acciones. Debemos de no estar pasivos, ¿sí? Debemos estar, ahora sí como decimos a la mexicana, movidos, ¿verdad? Las escrituras dicen que debemos hacer morir al viejo hombre. Pablo lo dice, no os conforméis al viejo hombre que está conformado a los viejos vicios de este siglo, sino renovaos en el espíritu de ¿qué? Si no es la palabra, ¿cómo te vas a renovar? ¿Sí?
Tenemos la seguridad de que Dios ha echado por tierra la culpa al pecado a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una nueva criatura. ¿Lo crees? Amén. En ese sentido, Él no se acuerda de tus pecados. Tú te quitó esa carga de pecadotes. ¿Pero qué crees? Que te vuelves un buzo profesional, tipo de Pemex. Te avientas un clavadote y tú aquí haces esos pecados. Y ahí vas a una profundidad de 30 metros y de nuevo hasta la superficie. Los jalas. Dice, esa seguridad produce la certeza de que Él está por nosotros y no contra nosotros. ¿Sí? No estamos solos en la lucha contra el pecado. Él nos mira desde su trono celestial y nos dice, quiere que sepas que ya no te inculpo por tu pecado. No soy tu juez, soy tu Padre celestial que te amo con un amor infinito. Por eso Dios, ¿qué es? Amor. ¿Sí? Las primicias del amor de Dios están en 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, no se jacta en la injusticia. Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Comprendes todo eso? Nos motiva y anima a enfrentar nuestras inequidades y nos produce una mayor gratitud por lo que ha hecho y está haciendo a favor nuestro a través de Jesucristo. El Evangelio prende el fuego de nuestra motivación para enfrentar nuestros pecados, porque estamos vivos, ¿sí? Por esa motivación dice, yo no me voy a procurar ser lo que ya somos ante sus ojos, una persona de gran estima y valor para Dios. Si no me considero así, todavía tengo mal mi autoestima, vente acá con nosotros a reto 9 meses. No hay un solo día que seamos tan buenos que no estamos del Evangelio. A pesar de ser santos, seguimos pecando todos los días en pensamiento, palabra y omisión. Y debemos llegar a este nivel que cuando Pablo dijo, nosotros de nada tenemos mala conciencia. A nadie hemos hecho que hayamos inculcado que haya hecho malo o hayamos sido piedra de tropiezo. ¿Quieres llegar a ese estado de santidad? Amén. Para terminar, hermanos, que fue algo largo lo que me tocó, que espero que hayan visto que sí podemos evitar y tener estos pecados sutiles en nuestras vidas y estar alertas de todo esto. En la conclusión dice, aplique las promesas bíblicas acerca del perdón a toda su vida. ¿Por qué? Porque ya somos perdonados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tómala, acéptala, no la pisotees. Nuestra única esperanza para estar delante de Dios a través de la sangre de Jesús, que fue derramada por nuestros pecados y su vida recta entregada por nosotros. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y la muerte. ¿Tú quieres esta ley o quieres la ley del pecadote? ¿Vieron? ¿Ya vieron? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Recuerda, hermano, que tu corazón es el campo de batalla entre tu carne y tu espíritu, y a veces vencerá la carne. No te desanimes, Dios es misericordioso, ¿sí? Él te dice, levántate y sigue y olvida tu pecado. ¿Recuerdan la mujer que iba adúltera? Vete, ya no peques más, yo también te perdono, ¿sí? Pero ya no vuelvas a hacer lo mismo, ¿sí? Jóvenes de reto, por eso Dios los quiere aquí, ¿sí? Familiares también. El Espíritu Santo usará estos momentos para que entienda cuánto dependemos de su poder y salir adelante. Es decir, tenemos este maravilloso poder a través de su Espíritu Santo, en el cual nosotros podamos tener un grado de santidad que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere seguir este camino de la santidad? Amén, ¿verdad? Levántense, hermanos, vamos a concluir y esperando que esta introducción al terminar de los pecados respetables les haga una reflexión de cómo utilizar el Evangelio, utilizar el perdón a favor de nuestras vidas, tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir una vida agradable al Señor, no todo lo contrario, ¿verdad?
Cierren sus ojos, vamos a terminar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y que esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, no regrese vacía, Señor, y que, Padre bendito, nos comprometamos, Señor, a tener vida, Señor, en santidad, Señor. Sabemos que vamos a fallarte en ciertos momentos, pero que no sea causa de desanimarnos, Señor, sino todo lo contrario, Señor, sino levantarnos y tomarlo como un reto, Señor, para llegar a ser, Señor, a la estatura del varón perfecto, Señor, a través de tu bendita palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias porque hoy en este día sé que tú has hablado, Señor, y que mis hermanos de esta iglesia de Proyecto Vida Integral puedan seguir, Señor, esforzándose en seguirte, teniendo hambre y sed de ti, Señor, para llegar, Señor, a esta estatura del varón perfecto, Señor. Conservar su santidad, Señor. Estar en arrepentimiento continuo, Señor. Estar mirándote, Señor, siempre, Señor. Clamando a solas, Señor, por esa comunión, Señor. Por contristarnos, Señor, a solas, Señor. De que solamente a través de ti, Señor, podemos, Señor, ser la luz y más que ser vencedores, Señor. Te damos gracias, mi Cristo Jesús. Amén. Gracias. Que tu luz brille sobre mí.